A continuación, este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TVS presenta a nombre de Electrotecnimotores, los especialistas en motores eléctricos. Bobinados Electrotecnisol, reparación y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. Ferretti, la pasticcería, hacemos de lo bueno lo mejor. Rodeo Grill, la excelencia en carnes. Kawaii Surf Shop, lo más cool para gente joven como tú. Atelier Mar de Rosas, para vestir con clase. Pregunte por Marta Amenco. Pancitos, en la urbanización La Soledad. City Center Electrónica, innovación tecnológica cerca de ti. El Torito Stick House, en carnes, lo mejor. The Big Toys, juguetes y algo más. Casa Belmar, todo en electrodomésticos. Martin Studios, fotografía y video. Yo nací en 1943 en Caracas. Mis padres aragüeños, pero se conocieron en Caracas. Y los tres hermanos nacimos en Caracas. Nacimos en Montepiedad, perteneciente a la parroquia civil y eclesiástica de Catedral. De manera que fuimos presentados en la jefatura civil de Catedral y bautizados en la Catedral, en la iglesia Catedral. Fue una época bastante difícil, pero para las personas que no tenían injerencia política, pues no se notaba absolutamente nada, ninguna variante en la vida familiar, en la vida social. Se llevaba una vida normal en la que tú podías ejercer tus derechos, los hijos iban a la escuela, los padres podían adquirir lo necesario para vivir. De manera que a nosotros no nos afectó para nada el sistema de la época. Vivíamos pues como personas pacíficas, personas que podían desempeñar sus labores ordinarias. Yo no solamente nací en un sector popular, sino que a los 2 años mis padres se mudaron a otro sector que yo podría tal vez calificar de más popular. Es el sector del manicomio en Caracas, pero en la parte de afuera. Así que yo viví en el manicomio prácticamente toda mi vida. Yo fui a Roma y cuando regresé de Roma volví a mi casa, porque tenía actividades, pero vivía en mi casa en el manicomio. Así que para mí decir que soy oriundo del manicomio, que viví en el manicomio, es motivo de orgullo. De manera que siempre viví en un ambiente popular, con vecinos muy buenos, había un trato muy familiar, muy estimulante, a tal punto que había una preocupación por el vecino. El vecino siempre estaba pendiente del vecino, estaba siempre atento si había algún enfermo, si había alguna necesidad especial. Así que para nosotros vivir en un barrio fue algo verdaderamente una bendición de Dios. Religiosos no había en mi familia, en el sentido pues de personas pertenecientes a alguna comunidad religiosa, una congregación, una orden religiosa. Pero sí, era una familia cristiana. Mis padres nos llevaban a misa dominical, nos enseñaron a orar. Fue en el hogar donde nosotros aprendimos a conocer a Dios y a relacionarnos con Él por medio de la oración. Inclusive yo fui monaguillo en mi parroquia, la parroquia San Francisco Javier, que comprendía los barrios de Lídice y Manicomio. Así que desde pequeño yo tuve esa oportunidad después de acercarme a Dios y de ejercer un ministerio como monaguillo al servicio del altar. Eso pues influyó seguramente en mi vocación, porque el estar cerca del altar va atrayendo al niño y lo va inclinando hacia las cosas de Dios. Es uno de los orígenes de la vocación, es precisamente ese,
el haber sido monaguillo y haber comenzado a tener esa relación directa con Dios en el servicio en el altar. Siempre me gustaba echar broma y todavía a estas alturas, ya no tan niño, pero siempre he sido una persona de buen humor, gracias a Dios. Eso me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? El buen humor, que era uno de los lemas de Ray Rochela, el buen humor cantando. Pero desde pequeño yo era, aunque tenía fama de ser un poquito, digamos, como decían, piquihuye, de esas personas que las hacen pero calladitos, sin que se note mucho. Yo creo que también yo actuaba de esa manera y muchas veces yo hacía una broma pero me quedaba serio. Entonces sospechaban de otro menos de mí. Pero bien, esa fue mi vida, una vida normal, una vida de obediencia, pero era también un niño. Yo jugaba con los demás, jugaba con mi hermano, realizaba mis actividades ordinarias. En cuestión de estudios también pues fui buen estudiante, no brillante, pero sí un buen estudiante. Y recuerdo a mi maestra de cuarto grado, a quien yo le debo una buena ortografía. En cuarto grado ya nos enseñaron una ortografía de lo mejor y por eso, gracias a Dios, a lo largo de mi vida yo he conservado ese tesoro de una buena ortografía, ¿no? Claro, después se ha perfeccionado con otros conocimientos ya de sintaxis, etc. Pero a la maestra de cuarto grado le debo yo el aprendizaje de la ortografía y se lo agradezco toda la vida. La recuerdo mucho. Se llama, espero que todavía viva, Aura Herrera Ochoteco. Vivía también en Lídice, así que era también del sector. Podríamos decir que éramos del mismo ambiente popular. Bueno, mi padre era comerciante, pero digamos comerciante de pulpería, por decirlo así. Mi mamá era ama de casa, era la que hacía todo, que dicen que la mujer en la casa no trabaja. Trabaja más que cualquier otro, solo que no es remunerado ese trabajo, porque era la que lavaba, la que planchaba, la que barría, la que preparaba la comida, hacía de todo. Quizás nosotros no sabemos apreciar ese tesoro que teníamos, ¿verdad? Porque nuestra madre pues fue una mujer muy entregada, una mujer muy dada a la formación de sus hijos y a su esposa. Pues. La verdad que nosotros tuvimos un hogar muy feliz, gracias a Dios. Yo viví una infancia muy feliz, gracias a Dios. Y eso fue lo que me llevó por el camino de buscar cómo hacer feliz a otro, porque la mejor manera de ser feliz es procurar la felicidad de otro. Y en el sacerdocio yo creo que lo he logrado en la medida en que yo trato que otras personas sufran menos posible, superen el sufrimiento y se sientan amadas por Dios. En esa medida yo me siento feliz. Éramos 3 hermanos, quedo yo solo, ya mis 2 hermanos fallecieron. La hermana morocha conmigo siempre estuvo muy unida a mí, ella era soltera, no contrajo matrimonio en toda su vida. Eso para mí fue una bendición porque me acompañó cuando yo fui obispo, cuando fui párroco, cuando fui obispo auxiliar de Caracas, cuando estuve en La Guaira, después cuando estuve en Margarita, cuando estuve en Maracay, bueno, falleció hace 2 años, aquí en Maracay también está conmigo. Para mí fue algo muy especial, nos entendíamos muy bien, teníamos un carácter muy parecido y bueno, siempre para mí fue un gran apoyo. Yo le doy gracias a Dios porque para mí mi hermana siempre fue una presencia de estímulo, de ejemplo, porque era una mujer piadosa, una mujer muy entregada, una mujer siempre servicial y también con una sonrisa siempre en los labios. Yo trataba de evitar que ella pasara momentos, digamos, desagradables, pero sí, hubo momentos en que yo quizás no era lo suficientemente equilibrado y le producía a ella como cierto dolor, por ejemplo, criticar la manera de manejar a veces, eso podía producir cierta crítica, pero bueno, eran cosas pasajeras y después ya todo se corregía tranquilamente. El hecho de que su comportamiento siempre fue de servicio, siempre fue de atención, de buscar la manera de que yo tuviera pues las condiciones para cumplir mi tarea evangelizadora, mi misión como sacerdote. No sé si ella se lo habrá propuesto en su mente y en su corazón como una forma de ser, digamos, misionera, digamos así. Pero el hecho de que actuó de esa manera, yo creo que sí fue la manera como ella quiso ayudarme a ser sacerdote.
Ya regresamos.